Hoy estamos sumamente preocupados por lo que está ocurriendo en el ámbito electoral. Si bien es cierto, estamos a 160 días de las elecciones generales, pero sin embargo los niveles de polarización son muy altos. Y es que estamos ya en la cuenta regresiva. Faltan 160 días para las elecciones del 30 de noviembre. A estas alturas deberíamos tener todo claro, todo listo, en paz y armonía. Porque Honduras, al parecer en materia electoral, va en retroceso en vez de avanzar. El 29 de junio es el último día para las subsanaciones de planillas a candidatos independientes, esto según el calendario electoral. También el 29 de junio, que es esta misma fecha, pues también hay otras actividades, y es que es la entrega magnética del Censo Nacional Electoral actualizado por parte del Registro Nacional de las Personas. Estos dos eventos son el 29 de junio. Y también el 29 de julio, del mes de julio, es el último día para que se adjudique el TREP, la transmisión electoral rápida de resultados electorales. Este mecanismo que nos permite a nosotros tener transparencia. Pero ¿qué sucede? Nuestras actuales autoridades están en una disputa por ver qué partido controla la empresa del TREP. En vez de estar concentrados a que sea la empresa de mayor prestigio, la empresa de mayor transparencia, están peleándose qué empresa es afín a cada quien. Eso es lo que tenemos. Pero hay una cosa que nos preocupa, y es el nivel de confrontación política a nivel del Consejo Nacional Electoral. Porque si estas tres personas continúan así, ¿qué podemos esperar nosotros en la Junta Receptora de Votos el día de las elecciones? Mire, expertos están tirando alarmas desde ya días, que se pueden disparar los niveles de confrontación política el día de las elecciones generales si nuestra clase política no aprende a sentarse a dialogar y a repartirse, que siempre es lo que han hecho. Aquí, nuestra clase política siempre dialoga y se reparte. Hasta ahora es que están cambiando las reglas. Nos están quitando la paz a los hondureños. Y esto debe de ser como una manera de reflexionar realmente. Realmente el hecho de tener tres personas jóvenes, con poca experiencia, ¿va a tener un costo alto político para el país? Y eso debemos de reflexionar, porque recordemos, no es de gratis que hacen. A ellos se les paga y se les paga bien. Entonces, que hagan su trabajo por la paz y tranquilidad del pueblo hondureño. Antes de iniciar con nuestro invitado, el doctor Augusto Aguilar, él es psicólogo, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, pero también es un experto en temas electorales. Realmente vamos a hablar de estos detonantes que tenemos que analizar. Veamos, antes de iniciar con él, esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto. A 5 meses de las elecciones generales ya se agita el panorama político en Honduras. La reciente licitación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el conocido TREP, ha desatado un nuevo conflicto entre partidos, con acusaciones cruzadas que podrían marcar el rumbo del proceso electoral. Desde el oficialismo, el Partido Libertad y Refundación Libre denuncia un supuesto control del bipartidismo tradicional sobre el sistema TREP, levantando sospechas sobre la transparencia del proceso. Están acostumbrados a ir al exterior a traer compañías, pero que representen intereses del bipartidismo. Si ellos hacen esa intentona de fraude, tengan por seguro que los vamos a derrotar, que vamos a tener auditores que impidan que falsifiquen actas como lo hicieron en el 2013, como lo hicieron en el 2017. En 2013 falsificaron 5.000 actas, el 2017 fueron menos, fueron 3.000 actas. Estos no se cortan las uñas, pero el pueblo le va a cortar las uñas a todos aquellos falsificadores de actas, aquellos que quieren manosear las actas electorales. Pero la reacción fue inmediata. Desde el Partido Liberal califican las declaraciones de Libre como un acto de desesperación.
Bueno, primera vez que yo escucho que un partido que está en el poder está denunciando que los partidos que no están en el poder van a realizar un fraude electoral. Eso, si tienen pruebas, pues que se vayan al Ministerio Público. En todo caso sería un delito, una tentativa de delito electoral. Así que eso no es más que una estrategia que se llama preduping. Y eso es precisamente para deslegitimar un proceso electoral. Y recordemos los versos de Gabriel García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada y es una forma en que quieren deslegitimar este proceso. Desde el Partido Nacional, la respuesta fue aún más frontal. Libre, dicen, ya no tiene margen de maniobra ni credibilidad. Libre, señores, que sabe que está políticamente muerto, que no tiene ninguna posibilidad. Obviamente va a tratar de desacreditar el Consejo Nacional Electoral, pero en manos de las dos mujeres valientes, que estoy segura que Honduras va a tener elecciones transparentes y participativas. Libre en este momento quiere que sus activistas, sus achichincles, entreguen la tarjeta de identidad, lo cual es un atentado a la democracia, insisto, otra manotada de ahogado. Mientras crecen las tensiones, grupos de oposición hacen un llamado de respetar el proceso y evitar proclamaciones irresponsables que solo generan desconfianza entre los hondureños. La lucha por el control electoral ya comenzó y aún no se ha contado un solo voto. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bueno, y todo comenzó justamente cuando la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral publicó este tuit, porque justamente hace 4 días, donde dice: en cumplimiento del cronograma electoral, esta semana corresponde el lanzamiento de los pliegos de condiciones para los servicios de identificación biométrica de los electores. Actualmente afinamos los requerimientos técnicos con el mayor rigor y su publicación está prevista para este viernes 20 de junio. El compromiso con un proceso transparente y eficiente avanza sin pausa. Pero miren, esto es lo que sucede, pero los salen uno en un medio, otro en otro medio, y un pleito que parecen de perros y gatos. ¿Cómo nos pueden pedir cordura a los hondureños si solamente son 3 personas y ni siquiera esas 3 personas pueden ponerse de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus intereses, así de sencillo. Pero el problema es que no lo resuelven en privado, sino que en público. Y esto es lo que nos preocupa, porque ¿cuál es el mensaje que se está dando los consejeros del Consejo Nacional Electoral? ¿Se puede imaginar ustedes en la Junta Receptora de Votos lo que va a pasar el día de las elecciones? Tienen que bajarle, como dicen, bajarle el gas, porque se les está pasando la mano. A ellos se les paga por hacer un trabajo, no es que lo hacen gratuito. Y mire, y todos los funcionarios, se les olvida que es el pueblo hondureño, no es ningún partido político el que les paga. Pues con sus impuestos y mis impuestos. Ya está aquí con nosotros Augusto Aguilar, él es experto en temas electorales. Muchísimas gracias, don Augusto, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Un placer estar acá en su programa nuevamente y creo que estamos viviendo una situación muy particular a diferencia de otros procesos, en los cuales siempre han existido incidentes, irregularidades, pero creo que en esta oportunidad nos hemos, diríamos, como se dice pues, popularmente, traspasado los umbrales de los estándares internacionales, porque falta mucho tiempo para las elecciones y la campaña ya empezó, y violentando una cantidad de disposiciones contenidas en la ley, en la cual pues su servidor participó en la redacción de esta ley y de la anterior también. Y entonces eso ha dado lugar a una serie de problemas que han provocado prácticamente ya un enfrentamiento entre los partidos políticos, entre los mismos dirigentes, porque no se están cumpliendo a cabalidad con lo que establece la ley. Usted me está diciendo que hay una violación a la ley electoral porque ahorita todos los partidos políticos están en plena campaña, en plena contienda, y no debía ser así. Y el problema es quién lo va a controlar, porque si ellos son los que controlan el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, la ley establece que
la publicidad y la campaña electoral se autoriza para que se desarrolle en los 90 días antes del día de las elecciones. Eso quiere decir que la campaña, concentraciones, anuncios, solicitudes del voto a favor de determinado partido, determinado candidato, eso tiene que empezar de acuerdo a la ley el 1 de septiembre, o sea, 90 días. Sin embargo, estamos observando que esto no se está cumpliendo y, como usted muy bien dice, que le corresponde aplicar las acciones correspondientes, porque están contempladas en la ley, es el organismo electoral. Pero, por ejemplo, ¿cómo Marlon Ochoa le va a decir a Rixi Moncada que no haga campaña? Sí, efectivamente. ¿Cómo Coset López le va a decir a Papi a la Orden que no haga campaña? ¿Cómo esta niña Ana Paola Jo le va a decir a Salvador Narrala que no haga campaña? Sí, efectivamente. Fíjese que ese es otro de los fenómenos que tiene este proceso, a diferencia de otros. Siempre ha existido la influencia de los partidos políticos en los miembros que conforman el organismo electoral. Pero en esta oportunidad, en estos años que estamos viviendo, esa influencia de los partidos políticos ha sido mucho mayor. Casi todas las decisiones no se toman en el organismo electoral, sino fuera. A veces por las juntas directivas de los partidos y otros por las cúpulas de los mismos partidos. O sea que el Consejo Nacional Electoral no está tomando decisiones. Y algunas de ellas que están tomando están al margen de la ley o no están de acuerdo con lo que establece con la ley. Por ejemplo, este problema último que ha surgido, se le ha dado una gran diríamos, distorsión a lo que es el TREP, o sea, transmisión de resultados preliminares. Se le ha dado una orientación que no es la que contempla la ley. Como que si ahí es donde estuviese el núcleo para realizar fraudes electorales. Y la verdad es que conforme a lo que se establece en la ley, no es ese mecanismo o lo que provoca tantas irregularidades. El núcleo principal en donde históricamente en Honduras y en otros países se producen fraudes es en las mismas mesas electorales. Y a veces en los sistemas de cómputos cuando no hay representación de las diferentes fuerzas en esos centros de cómputo, que aquí ya se dio en el 2017. Algo porque nunca había sucedido y precisamente fue en el centro de cómputo donde se cambiaron los resultados de las actas y sucedieron cosas insólitas. Tal vez recuerda usted que se dieron las noticias de cómo algunas de las urnas extraían los votos y venían nítidos, solo con las marcas. Y la ley establece que esas boletas sobrantes en las juntas receptoras de votos deben venir cortadas. Y aquí aparecieron una cantidad de urnas con las papeletas como que no se hubieran tocado. Sí. Ahora bien, a mí me preocupa el ambiente de polarización. Sí. El ambiente de polarización porque si los concejales, que solo son 3, no se pueden poner de acuerdo, ¿cómo le voy a exigir yo a 5 personas, 5 o 6 personas, porque no sabemos si van a haber más partidos políticos, que mantengan una postura de ecuanimidad? O sea, siento de que más bien el Consejo Nacional está promoviendo algún tipo de violencia electoral. O sea, es mi percepción y espero equivocarme, pero realmente el nivel de confrontación es demasiado alto. Claro. Y nunca se había dado, o sea, han habido diferencias. Sí. Diferencias, pero no tan públicas como ahora. Sí, fíjese que cuando a mí me tocó estar en el Tribunal Supremo Electoral, de 5 años, el 98% de las decisiones las tomamos por unanimidad, porque nos guiábamos por lo que dice la ley. Si se cumple estrictamente con lo que está establecido en la ley, no hay posibilidades, o si existen son muy pocas,
de entrar en este tipo de conflictos. En este caso que estamos viviendo en este momento, todo eso se está dando porque no se ha entendido bien, no se han comprendido como corresponde cuál es el significado, cuál es la importancia, cuál es el motivo y para qué sirve el TREP. Ahí está el gran problema. O sea, ¿quiénes están confundidos con el manejo del TREP? ¿Los concejales? Me parece que sí, los concejales. Porque de acuerdo a la ley, el TREP solo para eso sirve, o por lo menos lo principal. El TREP es una forma de cómo orientar o informar a la ciudadanía cuáles son las tendencias que se están siguiendo en los resultados que se van produciendo en todas las urnas o en todas las juntas receptoras de votos del país. Solamente, porque por eso se llama preliminar. Es más, ahora con mucha menos razón debería estarse desconfiando en eso, porque los resultados, de acuerdo a la ley en la que nosotros contribuimos, de acuerdo a la ley, los resultados no solo van a llegar al organismo electoral, sino que simultáneamente, en el mismo momento, los resultados preliminares, insisto en eso, van a llegar a los partidos políticos y a los medios para que aparezcan en las pantallas. Sí. De tal manera que esa es la función del TREP, no es que está dando resultados definitivos. No, y también, y podemos decir, vaya, por ejemplo, lo que sucedió en el 2021, porque hay que reconocer, 2021 han sido las elecciones más transparentes que podemos, bueno, a nivel presidencial, sí, claro, porque yo el resto no puedo dar fe, pero por lo menos a nivel presidencial, después de lo ocurrido en el 2017, donde se apagó el sistema, y ya quedó comprobado que Juan Orlando Hernández llegó al poder de manera fraudulenta. Pero en el 2021 se mantuvo eso y fue tranquilidad del pueblo hondureño. A mí lo que me preocupa, se lo digo, es que aparezca un resultado diferente al que la población ha querido. Y yo creo que estos niveles de confrontación de nuestra clase política deben de dejarse de sus ambiciones, porque no es que yo quiero ser presidenta, es que el pueblo tiene que elegir un presidente. Son dos términos bien diferentes. Sí, en nuestro país ha sido tradición, o una especie como de, diríamos, de experiencias acumuladas, y es la gran desconfianza que ha existido entre los partidos políticos, los movimientos, los candidatos, pero en esta oportunidad esa desconfianza se ha acentuado, incluso con tanto tiempo de anticipación. Están las confrontaciones, las diferencias, las manifestaciones que provocan, como usted bien decía, desorden por una parte, violencia por otra parte, resultados dudosos si se continúa así, precisamente porque el organismo electoral me parece que le ha faltado bastante madurez y mucha, diríamos, falta de apego a lo que establece la Constitución y la ley electoral. No, y esto es lo que nos preocupa, esta inmadurez. ¿Usted cree que el hecho de que sean demasiado jóvenes está afectando realmente la imagen? Y porque el Consejo Nacional es la máxima autoridad en materia electoral del país. Sí, ya la Constitución le da independencia, pero como organismos independientes que obedecen nada más a la Constitución y a las leyes, y hay una serie de prohibiciones para los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral que no se están cumpliendo. Vea que es común en estos días, o todos los días, vemos a los concejales o consejeros dando opiniones sobre cosas que van a ser de su conocimiento y le están llevando a la discusión o al conocimiento público temas que los tiene prohibidos para ellos en la ley electoral. Por ejemplo, ellos no pueden externar temas, por ejemplo, como lo que hizo Marlon Ochoa de externar temas sobre el TREP, por dar un ejemplo. Sí, porque son asuntos que todavía no los han resuelto. La ley les señala que, fíjense que hay una cosa muy interesante.
La ley señala que la empresa o la que va a ser contratada para proporcionar la tecnología para la transmisión de los resultados preliminares debe estar contratada 4 meses antes del día de las elecciones. Quiere decir que tenemos todo el mes de julio. Sí. 29 de julio justamente sí, es el que ya se va a asignar ya la empresa que va a ganar lo del TREP. Pero ahí tenemos una gran deficiencia y eso lo han señalado algunos medios muy bien. Eso, fíjese que eso casi no se da en otros países. Eso de estar contratando empresas para hacer transmisión de resultados preliminares. Ya cada organismo debe tener, o tiene, mejor dicho, en América Latina, su propio equipo, su propia tecnología, sus propios recursos, porque solamente es transmisión preliminar. Y en este caso, aquí en Honduras, se está tomando como que si los resultados que se van a dar a conocer el mismo día, la ley señala que debe empezar el organismo electoral a dar los resultados preliminares 3 horas después de cerrada la votación, con lo que exista, con lo que llegue, con lo que tenga. Entonces, pero eso como muy bien lo dice la ley, solo para cumplir con la necesidad que tiene la ciudadanía de estar informada de cuáles son las tendencias o cuáles son los resultados que se están dando en los departamentos, en los municipios o en los centros de votación. Entonces, si no se da el ejemplo de armonía, de cumplimiento, de educación, si no se da el ejemplo en el organismo electoral, como usted muy bien lo dice, ¿qué podemos esperar de los organismos intermedios? Porque no solo son las mesas, también van a funcionar los consejos departamentales y los consejos municipales, integrados por los mismos partidos. En Honduras los miembros de mesa son 5 y ahora pues parece que solamente, según las informaciones que se tienen, pues de repente solo son 5 partidos que van a participar. ¿Usted cómo ve el hecho de que solamente 5 partidos políticos van a participar en esta contienda electoral? Porque parece ser que los otros partidos no llenaron los requisitos. Los que ya estaban inscritos no pudieron completar o presentar al organismo electoral las 200 planillas de corporaciones municipales y 14 planillas para diputados al Congreso Nacional. Y entonces, me refiero a los que quedaron inscritos, y los otros es porque perdieron su personalidad jurídica, los 5 partidos que no obtuvieron ni un diputado ni un alcalde. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Si solo 5 partidos participan en las generales, esos 5 partidos son los que van a quedar y los otros desaparecen. Sí. ¿Deberían de tener representación electoral los 5 partidos políticos en las mesas electorales que deberían? Porque antes era un sorteo, ¿verdad? Porque eran demasiados, pero ahorita que solamente son 5, lo correcto sería que los 5 tengan... No, es que así va a ser. Legalmente es lo que va a suceder, que van a haber 5 miembros propietarios y 5 suplentes, 1 por cada partido, porque son 5 miembros. Entonces, los partidos que quieran, mejor dicho, la ciudadanía, si quiere tener observadores, por lo menos para la parte que corresponde al escrutinio, eso lo puede hacer la ciudadanía. La ley establece, muy poco se ha dado esa información, que el escrutinio, o sea, cuando están contando los votos y cuando están redactando el acta, debe ser público. Y manda la ley que si una mesa o una junta receptora de votos no hace el escrutinio y la redacción del acta con la presencia o que no permita que estén observando, caen en responsabilidad administrativa y penal. Sí. ¿Estamos preparados nosotros realmente a nivel electoral para llevar una sanción a los delitos electorales? Esto nos preocupa, y también que el hecho de que ahora se está diciendo, por ejemplo,
Se está pidiendo la destitución de empleados en mandos intermedios, uno que es el hijo de Juan Barahona, sí, el esposo de Angélica Álvarez, que es la designada libre. Estaban cuestionando un poco, aunque no sé si es cierto realmente, que esta niña Andrea Matamoros la quieren nombrar como jefa del conteo electoral, de recuento de votos. El hecho de que tener este tipo de parentescos, realmente no sé si se daba antes. No sé si se daba antes, pero es que ahora ya salen con nombres y apellidos realmente. El hecho de que prácticamente el Consejo Nacional Electoral ya están igual como la elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde al final los que salen con mejor puntaje, los que salieron es porque tenían parientes metidos ahí. Entonces el hecho de tener un pariente, un candidato dentro del Consejo Nacional Electoral es una violación a la ley esto, pero eso lo vamos a analizar después de pausa. No nos cambie que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Augusto Aguilar, presidente del Colegio de Psicólogos y también experto en temas electorales. Él ha sido muy enfático en este primer segmento y ha confirmado pues que sí hay violaciones a la ley electoral, ya que, por ejemplo, todos andan en campaña abierta. Todos los candidatos andan en campaña abierta en estos momentos. Y eso debía ser hasta a partir del 1 de septiembre, que son los 90 días. Nos ha dicho también que la inmadurez de los concejales está afectando realmente el prestigio de esa institución. Porque son buenos para pelear en los medios de comunicación. Son unas chinches, no le puede tocar porque saltan. Pero bueno, eso es lo que tenemos, aunque a ellos se les olvida que son puestos por el pueblo hondureño, no son por un partido político. También donde ha quedado claro de que son las cúpulas de los partidos políticos los que están tomando las decisiones electorales y no el Consejo Electoral. Y esto realmente es un retroceso para la democracia, porque anteriormente los concejales por lo menos mantenían esa imagen de independencia. Y todo esto va restando, porque lo del 9 de marzo al pueblo hondureño no se le ha olvidado. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral para subsanar todos estos tropiezos? Porque no fue que costó, fueron 2.000 millones de lempiras lo que costaron las elecciones internas, al final con un resultado que nadie quedó conforme. Porque eso es lo más grave, la inconformidad. Antes de continuar con nuestro invitado, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado al 3182-5600. Dice: creo que es una queja normal y justa la que hace el señor Marlon Ochoa, dice. Y esto nos hace reflexionar que aquí los políticos están sobre la voluntad del pueblo y que prima primero los intereses de cúpulas partidarias que no les interesa el país y desarrollo de tal. Ahí no hay peleas de perros y gatos. Así se trata de mandar e imponer las voluntades de los jefes de ellos y no la del pueblo, dice esta persona. Vamos con otro mensaje, dice Ángel Hernández: para cachurecos y liberales está bien el TREP para hacer fraude, solo así ganan con fraude. Pero le digo, doña Xiomara Castro ganó con el TREP también. Y el TREP es un mecanismo, ¿solo Honduras tiene el TREP, doctor? No, existe en todas partes, en casi todas partes. Nada más que en algunos países, mejor dicho, no en todos. Porque la conformación de los organismos electorales es diferente. Hay tanta confianza. Vean, el caso de Chile. Ajá. Los miembros de mesa son vitalicios y es un voluntariado. Nunca o muy pocas veces la palabra fraude se escucha en ese país. Y a las 10 de la noche ya los resultados se dan como definitivos y están felicitándose ganadores y perdedores. Lo mismo sucede en Uruguay y aquí nomás en Costa Rica. Hay tanta diferencia. Falta de educación, falta de cultura, falta de formación democrática. Pero lo que más daño le hace a este país al sistema electoral es el manejo de las elecciones, que el 50, el 60% lo hacen los partidos políticos y no el organismo electoral. Sí. Y esto, a mí lo que me preocupa es que siento
y no sé si estoy equivocada y espero equivocarme, que el Consejo Nacional Electoral, en vez de generar un poco de confianza, está provocando desconfianza en el pueblo hondureño. Así es. Y porque mire, pasamos las elecciones, el mal sabor de las elecciones del 9 de marzo, se dijeron tantos cuentos que al final no se avanzó. O sea, al final no se sabe quién dio la orden para que esos buses con las papeletas electorales anduvieran paseando 6, 8, 9 horas por toda la ciudad. Sí, efectivamente, es por eso, porque las decisiones no se están tomando en el organismo electoral, sino que desde fuera, los líderes o las cúpulas de los partidos. Solo en Honduras ha quedado en América Latina el hecho de que el 50% de los procesos los manejan los partidos políticos, porque son los que proponen todos los miembros de las juntas receptoras de votos. Proponen, los nombra el organismo electoral, pero ya propuesto por los partidos. Entonces eso quiere decir que todas las mesas no son ciudadanos independientes, no son ciudadanos que están desvinculados de los partidos, sino que son nombrados por los propios partidos o por puestos para que solo haga el trámite de nombramiento del organismo electoral. Sí. En otras partes eso no sucede. Es el organismo electoral el que nombra y selecciona los miembros de mesa y los miembros de los organismos intermedios. Sí, había un tema que había quedado pendiente, es el hecho de que se está pidiendo la destitución de los parientes directos de los candidatos a cargos de elección popular en el Consejo Nacional Electoral. ¿También hay familiones ahí en el Consejo Nacional Electoral? Sí, se da ese fenómeno también, y ahí pues la ley tal vez no lo prohíbe, pero hay un gran conflicto de intereses. Imagínese usted que cuando nosotros estuvimos ahí, hubo 2 personas que aparecían en las planillas de diputados de algunos de los partidos. Entonces lo que hicimos fue retirarlos, por lo menos durante el año electoral, y regresaron hasta que ya había pasado todo el proceso. Entonces la ley y la Constitución contempla inhabilidades, quienes no pueden ser candidatos por parentesco, ya sea en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, con las autoridades, funcionarios que tienen autoridad a nivel nacional. Ahí se incluye a la Corte Suprema, se incluye al Tribunal Supremo Electoral y a otros organismos, precisamente para evitar ese conflicto de intereses. Y en este caso, si existen parientes lejanos, no lo prohíbe la ley, pero por ética, por contribuir a que haya o exista más confianza en el proceso, esas personas pues deberían de, por lo menos, de retirarse por un tiempo de los cargos. O sea, no prohíbe, por ejemplo, en estos momentos, estas personas, por ejemplo, el hijo de Juan Barahona, el esposo de esta Angélica Álvarez, esta gente realmente está dentro del marco de la ley nombrada. No hay conflicto, la ley no prohíbe realmente de que parientes en cierto grado de consanguinidad no sean de los aspirantes, no puedan trabajar. No, a lo que sí les prohíbe si fuesen parientes de los concejales. Solo parientes de los concejales sí no se puede. Eso sí no se puede, sí. Sí, esto preocupa porque realmente es un hierro, es un vacío de la ley. Sí, los que son parientes no pueden ser candidatos, aquellos que tienen parentesco con los concejales, como les decía, en el 2º grado de afinidad y 4º de consanguinidad. O sea, en estos momentos solamente los familiares de los concejales son los que no pueden participar, y yo creo que aquí es el problema, sería el menos problema, porque la situación que usted tiene, por ejemplo, en un cargo de dirección. Sí, hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto bárbaro de intereses, pues, o sea, no es moral ni ético, podemos decir. Entonces ahí es donde se ve realmente si existe formación democrática, interés en mejorar la situación política del país, que es lo que se ha demostrado en otros
otros países, cosas que para nosotros nos parece que están o que serían imposibles. Le voy a dar dos ejemplos. Ajá. En Panamá, el presidente del organismo electoral estuvo 20 años como presidente. En Uruguay, en este momento, el presidente se llama Wilfredo Penco. Tiene como 30 años, primero como vicepresidente y ahora como presidente del organismo electoral. No existe desconfianza, confían en la gente que está dirigiendo los procesos. Hasta en Dominicana, los miembros de las mesas son voluntariados y funcionan y desempeñan su cargo como dependiendo directamente del organismo electoral y no de los partidos políticos. No, pero aquí, por ejemplo, debería de ser que los cargos, por ejemplo, de dirección no deberían de ser parientes de los aspirantes a cargos de elección popular, porque hay una competencia desleal. Hay una competencia desleal porque obviamente esas personas van a favorecer a sus parientes. Así es. Eso debería regularse, pero creo yo que tendría que hacerse tal vez algunas reformas a la ley electoral, y una de las prohibiciones o medidas que habría que tomar o incluir en la ley es lo que usted está sugiriendo para evitar la tanta desconfianza, la suspicacia o la... No, y lo vimos. Y las probabilidades de que sea cierto. Y lo vimos realmente en las elecciones, vimos mucha queja. Claro. Mucha queja, especialmente en la planilla de diputados, así donde siempre es la que es más manoseada y la que menos regulaciones tiene. Y esto, pues, al final es un sistema que, actuaciones que desprestigian y deslegitiman el proceso electoral, porque aquí lo que todos queremos es tener un proceso electoral transparente, porque mire, barato no es, es carísimo. O sea, 2.000 millones nos costaron las elecciones primarias para que todo el mundo terminara inconforme. Efectivamente, eso ha causado mucho daño a la creencia, a la confianza que puede tener o debe tener el pueblo en el organismo electoral y en el proceso también. Y ha contribuido de diferentes maneras también a generar lo que mencionaba usted al principio, mucha, diríamos, violencia por una parte, no solo violencia física, sino que también psicológica, verbal. Vea, no quisiera yo criticar, pero es una reflexión. Fíjese que en estos foros que se están dando en algunos medios de comunicación, no llevan a las personas a participar en estos foros que tienen experiencia, sino que pareciera más bien un show, como pelea de gallos, le digo. Exactamente. Y eso contribuye a fomentar la desconfianza y la violencia. Sí, porque si un dirigente político, que es el candidato a diputado, se agarra trompadas con el otro, ¿cómo van a pedir cordura a los activistas el día de las elecciones? Y yo siento que en materia de violencia electoral, hemos retrasado. Hemos tenido un retroceso. Sí. Entonces, en eso, como le decía, hay tantos errores que se están cometiendo, e incluso algunos medios creo que no están haciendo lo adecuado, porque lo que llevan son activistas, no son conocedores de la ley, no tienen experiencia en esa materia, pero sí tienen experiencia en otras cosas. Y en la agresión, en la ofensa, en la descalificación, que eso está prohibido por la ley. Si la ley prohíbe que en tiempos no electorales o en el periodo no electoral. O sea que en estos momentos hay varias violaciones a la ley electoral, y claro, como los concejales están enfrascados en ese pleito, ni siquiera están chequeando fuera lo que está sucediendo fuera. Fíjese que, por ejemplo, es prohibido por la ley llamar al abstencionismo, por una parte. Es prohibido por la ley denigrar o descalificar a candidatos o partidos políticos, otros partidos políticos. Se hace más énfasis en señalar defectos que en las bondades o promesas, diríamos, saludables por parte de los líderes y de los partidos. Sí, tenemos más mensajes.
que vamos a compartir con ustedes. Bueno, aquí está el abogado Laitano, que siempre está pendiente. Un saludo al abogado Laitano. Dice, buen día, diálogo de impacto, y el invitado don Augusto Aguilar. En relación a este proceso electoral y sobre todo los observadores internacionales que vendrán a ver el proceso electoral, ¿qué conocimiento tiene usted de que unos congresistas estadounidenses, entre ellos María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Joaquín Castro y Norma Torres, van a presentar una iniciativa ante el Congreso de Estados Unidos para monitorear las elecciones en Honduras? ¿Y qué implica que ya esta nación extranjera esté atenta al proceso electoral? Incluso una de estas congresistas estadounidenses le envió una solicitud al secretario Marco Rubio para que siga de cerca las elecciones en Honduras y que no pase ningún incidente como un fraude o manipulación del mismo proceso como pasó en Venezuela. ¿Qué puede incidir esto? Gracias. Sí, vea, la observación internacional la tienen casi todos los países. Es más, el organismo que está más vinculado con los procesos electorales es la OEA. La OEA, sí. Hasta tienen una dependencia especial para contribuir, para mejorar, para observar, para estar presente en los diferentes procesos electorales. Por supuesto, obedeciendo a la invitación, porque no se impone. Hay países que no tienen observación internacional. México es uno de ellos. México no tiene observación internacional. Invitan a personas a veces. Y lo mismo Argentina no tiene observación internacional. Chile tampoco. El resto de los países sí. Porque ellos, de acuerdo a la ley, pues solamente pueden llegar personalidades, pero no es obligatoria la observación internacional y mucho menos la observación nacional. Pero en el caso nuestro sí existe en la ley la observación internacional y hasta se mencionan, diríamos, qué tipo de organizaciones unas que pueden participar. Pero siempre se necesita la invitación, pero es una buena costumbre, una buena norma. Sin embargo, mire, la observación internacional realmente no es que va a decidir o que es... Pero sí tiene influencia, porque lamentablemente, por ejemplo, en el 2017, sí, la comunidad internacional realmente hizo... O sea, Estados Unidos quedó mal porque ellos impusieron a Juan Orlando, claro, como presidente. Y sí, todos sí, recordamos la nefasta llegada de la que estaba encargada de negocios, Fulton, la coronela Fulton, que llegó y dijo Juan Orlando tenía que ser declarado presidente y se echó al traste todo. Sí. O sea, lamentablemente nosotros tenemos esa mala percepción y eso vamos a vivir toda nuestra historia con ese hecho. Claro. Y yo creo que son las situaciones que como el abogado Laitano y como usted y como yo no queremos que vuelvan a suceder. Claro. Porque necesitamos que la voluntad del pueblo se manifieste realmente en las urnas. Dice que la OEA incluso en estas elecciones sugirió que se volvieran a repetir. Que se repitiera la elección entre los dos finalistas, que sería Juan Orlando y Salvador. Por mi parte también yo di declaraciones, a mí me entrevistaron en la CNN en esa oportunidad y lo mismo le dije que esa sería una solución democrática y saludable, que se repitiera la elección. Pero mire, doctor, aquí volvemos al mismo punto. Solamente se acuerdan de las reformas electorales cuando pierden las elecciones. Sí. Pero cuando llegan al poder, se les olvida. Sí. Se les olvida. Miren, cuántas promesas de reformas electorales hizo la gente de la alianza de oposición. Ellos tienen mayoría, la alianza tiene mayoría en el Congreso. Sí. Pudieron haber hecho juntos estas reformas, pero nadie las hace, porque no les interesa. Exactamente, le voy a dar el ejemplo más significativo. Imagínese usted, en los periodos electorales, periodos de gobierno anteriores, la oposición solicitando, exigiendo que se hiciera la segunda vuelta, la oposición. Y el Partido Nacional en el poder sistemáticamente opuesto. Ahora se da vuelta pero ya ni siquiera eso, pero a principio, porque ahorita ya no quieren. Pero ya le voy a explicar por qué. Ahora sí quieren. Sí, nadie quiere. Nadie quiere. Nadie, ninguno de los partidos. La segunda vuelta, por más nadie la quiere. Ni la oposición, ni el partido en el poder quieren la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque los tres creen
que van a ganar en la primera vuelta y que no es necesaria una segunda vuelta porque eso los perjudicaría. Entonces, y yo creo que también con una segunda vuelta nos ahorraríamos y se eliminaría las elecciones primarias, sí, que no tienen ningún sentido, sí, y pasaríamos a un proceso realmente de mayor transparencia ya en los resultados finales de unas elecciones generales. Claro, ya una segunda vuelta se hace más simple y menos onerosa, más barata, porque ya solo se trata de votar por un candidato entre dos finalistas. Eso es sencillo. Casi en todos los países le dan un margen de 30 a 45 días después de la primera vuelta para realizar la segunda. Y entonces, y es lo más democrático, porque fíjese, en Honduras, los 3 periodos anteriores a este, el de Pepe Lobo y los 2 de Juan Orlando, resultaron electos con el 30 y pico % del censo, de la votación. O sea que la gran mayoría no votaron a su favor y aún así resultaron electos. Sí. Por eso es la necesidad de la segunda vuelta. Sí, pero no les interesa. Sí. No les interesa porque les afecta. Así es, porque creen que van a ganar en la primera vuelta. Sí. Ahora bien, doctor, ¿cuál sería su mensaje a estos 3 concejales? O sea, como dicen, un consejo de una persona con experiencia. Sí, lo que yo aconsejo, y eso lo vivimos en los años que estuvimos en el tribunal, es que hay que dialogar, hay que entender que los procesos electorales para beneficio del país, que Honduras no es el mejor ejemplo en América Latina, es de los sistemas electorales más criticados, es uno de los 3 países donde no existe segunda vuelta, es el único país en que los miembros de las mesas son nombrados por los partidos políticos. Todas esas cosas las debemos aprender. Y que el organismo electoral o los concejales o consejeros deben dar el ejemplo de armonía y de resolver la problemática apegados estrictamente a lo que establece la ley. Sí, yo creo que eso es bien importante porque ahorita, por ejemplo, ya deberían hacer llamados de atención, en vez de estar peleando por el TREP, llamados de atención, porque como nos dice nuestro invitado, se está violando la ley electoral en estos momentos a vista y paciencia, como dicen, en sus propias narices. Así es. Es llamar la atención independientemente de su afinidad política, de su simpatía, pero yo creo que el respeto a la ley ante todo. Nosotros en los Noticieros Impacto vamos a estar dándole toda la información del momento, sobre todo lo que está ocurriendo paso a paso en este ambiente electoral. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer y estamos siempre a la orden. Gracias al don Augusto Aguilar, presidente del Colegio de Psicólogos y también experto en temas electorales, por haber compartido con nosotros hoy aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, un millón de gracias. Ya se encuentra Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras y los invito a que nos sintonicen también a la 1 de la tarde en Impacto Meridiano con el licenciado Carlos Ramos. Así que todos cordialmente invitados para estar al pendiente de lo que está ocurriendo en Honduras y el mundo en nuestros noticieros. Pasen todos un feliz día.